Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya bien y que el curso esté yendo genial. Os comento lo que vamos a hacer hoy. En el vídeo de hoy vamos a practicar el comentario de texto. Vamos a cerrar esta serie de vídeos sobre Descartes con un comentario de texto de uno de los fragmentos del discurso del método de Descartes. Primero explicaré cómo se hace paso a paso un comentario de texto, cuáles son los criterios de corrección que se tienen en cuenta a la hora de corregir un comentario de texto en la EBAU, para luego ejemplificar todo esto haciendo un comentario de texto, como digo, de Descartes. Nada, dicho esto, bienvenidos. Lo primero que tenemos que hacer, tenemos que hacer concretamente tres cosas. La primera de las cuales consiste en identificar el tema o la problemática del texto. Si hacemos esto bien, fijaos que ya estamos consiguiendo un puntito de los 4 que se pueden conseguir si hacemos el comentario de texto perfecto. Entonces es importante ser capaz de identificar el tema. Esto es, el tema es aquello que responde a la pregunta de qué trata el texto o de qué nos está hablando el autor. Si nos encontrásemos, por ejemplo, con un texto de Aristóteles donde pues habla del término medio entre dos extremos, de la virtud, etcétera, etcétera, pues ese texto trataría sobre la virtud. El tema sería la virtud. Normalmente el tema es un sustantivo, es una palabra, se puede expresar con una palabra que es un sustantivo. El tema habla de la virtud o el tema habla de la justicia, de lo que sea. Sí que es cierto que en algunas ocasiones podemos expresar el tema no con un sustantivo, con una palabra, sino con toda una oración que funcione como un sustantivo. Esto es, podemos explicar el tema utilizando una oración subordinada sustantiva que dé cuenta de, pues eso, del tema. En el caso, el ejemplo que estoy poniendo de Aristóteles, pues el tema puede ser la virtud, o el tema podría ser la forma mediante cual la virtud forja el carácter o influye en nuestro carácter. Esto es, como digo, insisto, el tema, una palabra que es un sustantivo o una oración entera que funciona como lo haría un sustantivo. ¿Vale? Hecho esto, tenemos que determinar cuál es la tesis, explicar cuál es la tesis y cuáles serían las otras ideas, las ideas principales. Si hacemos esto, pues ya tenemos otro puntito más, ¿no? ¿Qué es la tesis? La tesis es esa idea que está defendiendo el autor. Es, digamos, lo así, una afirmación que el autor quiere sostener y que va a argumentar a favor de esta afirmación. Esto es, que va a argumentar para demostrar lo que él quiere defender o quiere demostrar, su tesis. La tesis la vamos a explicar siempre con una oración entera que tiene que ser una afirmación. Os pongo siguiendo el ejemplo de Aristóteles, ¿no? Si el texto trata sobre la virtud, el texto trataría sobre la virtud, diríamos que el tema del texto es la virtud, y la tesis sería que la virtud es un punto medio entre dos extremos. Fijaos, porque podemos liarnos en el caso de que queramos explicar el tema con toda una oración, ¿no? Entonces el tema sería una oración y la tesis sería una oración. ¿Cómo lo diferenciamos? El asunto estriba en que la tesis siempre es una afirmación. A ojos de Aristóteles, o Aristóteles quiere defender que la virtud es esto, un término medio entre dos extremos. En la enunciación del tema no va a haber una afirmación. Como digo, el tema es una palabra o una oración, pero si es una oración no puede ser una oración con una afirmación. En otras palabras, suponiendo un ejemplo, si el tema es la virtud, podemos decir que el tema es la virtud, el tema es la influencia que tiene la virtud en el carácter. La influencia que tiene la virtud en el carácter es una oración. Sí, pero ¿qué estamos afirmando? ¿Estamos diciendo cómo influye? No, no estamos diciendo cómo influye. Explicar cómo influye ya sería la tesis. ¿Vale? ¿Queda claro? Espero que sí, ojalá, espero que sí. Si no me lo preguntáis en los comentarios, yo intento ayudar o incluso pues hago un clip pequeñito, un short tal vez, para explicarlo mejor. Pero solo si no me he explicado bien y me lo decís por los comentarios. Bien, dicho esto o hecho esto, pasaríamos a hacer la contextualización del texto. Y esto es importante, porque con el nuevo modelo de examen, en la Comunidad Valenciana esto vale hasta 2 puntos en total. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que situar el texto en su contexto histórico-filosófico. Esto es, tenemos que ser capaces de relacionar el tema del texto y la tesis del texto con circunstancias sociales, políticas o culturales que sean pues relevantes. Y también relacionarlo con otros autores o corrientes filosóficas que hayan tratado este mismo tema, ¿no? Y esos autores o corrientes filosóficas pueden ser del mismo momento histórico, de la misma época a la que pertenece el autor y el texto, o pueden ser anteriores y posteriores. Lo ideal sería un poquito de todo. Si hacemos un poquito de todo, estamos demostrando que pilotamos súper a saco y vas a conseguir
sacar un 10. Entonces, como digo, son estas tres las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que identificar el tema, explicar la tesis y las ideas principales y luego contextualizar el texto. Si hacemos estas tres cosas bien, pues vamos a sacar una nota tremenda. Vamos a proceder a hacer el comentario de texto. Vamos a hacerlo sobre un fragmento del discurso del método Descartes. Se trata de un fragmento que ha salido bastantes veces en la IBAU, sí que es un fragmento importante que tenemos que entender bien y ser capaces de comentarlo bien. Se trata concretamente del principio de la primera parte del discurso del método. Esto es el inicio del discurso del método de Descartes. Primero lo leo, conforme lo leo lo voy explicando y voy explicando las ideas y voy analizando el texto para que vayáis viendo poquito a poco cómo se tiene que primero leer y comprender un texto y luego pasaré a redactar el comentario explicando también cómo lo voy redactando. Como digo, empezamos explicando el texto y leyéndolo. El texto comienza diciendo lo siguiente: el buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. Frase importante, la primera frase del discurso del método, que además es una afirmación bastante rotunda, ¿no? Nos dice que el buen sentido, Descartes, ya veremos esto del buen sentido qué significa, nos lo explica más adelante, es la cosa mejor repartida del mundo. Esto es que todas las personas tenemos esta capacidad o este buen sentido. Vamos a subrayar esta frase ya que parece importante, bastante rotunda. Y luego nos dice, pues cada cual piensa que posee tan buena provisión de él, de este buen sentido, que aun los más descontentadizos respecto a cualquier otra cosa no suelen apetecer más del que ya tienen, ¿no? Fijaos que no, luego viene, de esta primera frase viene una segunda frase y entre las frases nos encontramos con un pues. Este pues es un nexo que une estas dos frases y que sería sinónimo de un ya que o de un porque. Esto es, lo que viene luego viene a argumentar a favor, en este caso, de la primera frase. Entonces nos dice que el buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo y que cada uno de nosotros piensa que está tan bien provisto de este buen sentido, que tiene esta capacidad, ¿no? Que hasta los más descontentadizos respecto de cualquier otra cosa, esto es, que hasta los más inconformistas, que hasta aquellos que quieren continuamente mejorar, pues hasta ellos no suelen apetecer más del que ya tienen, no suelen desear tener más buen sentido del que ya tienen porque, como dice Descartes, piensa él es la cosa mejor repartida del mundo. Esta segunda frase la voy a subrayar, lo voy a subrayar de otra manera, ya que esta es, digamos, no es tan importante como la primera. Esto viene a demostrar o a argumentar a favor de esta primera frase. Y continúa diciendo Descartes, en lo cual no es verosímil que todos se engañen, no es verosímil que todos se equivoquen respecto a que, bueno, que el buen sentido está bien repartido, sino que más bien esto demuestra, ¿no? ¿Qué es lo que demuestra todo esto? Que la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos buen sentido o razón, es naturalmente igual en todos los hombres. Y aquí fijaos que nos dice que el buen sentido es lo mismo que la razón. Idea importante que también tenemos que subrayar, ¿no? Cuando hagamos el comentario de texto y hablemos del buen sentido, pues tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de la razón, que es lo mismo, son sinónimos. Cuando aquí nos dice al principio que el buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, nos está diciendo, por tanto, que la razón es la cosa mejor repartida del mundo. Pero luego es que además nos dice que la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso es propiamente lo que llamamos buen sentido o razón. En otras palabras, que ese buen sentido o razón es la facultad, esto sería la definición de buen sentido o razón. La razón es la facultad de juzgar y de distinguir lo verdadero de lo falso. Tú, por ejemplo, si yo ahora te dijese que 2 más 2 son 5, tú me dirías que es mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso y tú tienes la capacidad de saber que eso es mentira, que eso es falso. ¿Por qué? Porque tienes esta facultad de juzgar, porque tienes buen sentido, porque tienes razón. Y esta capacidad, esta facultad, dice Descartes, es naturalmente igual en todos los hombres. Otra vez una frase bastante rotunda, ¿no? Seguramente una frase importante, y que si lo pensamos bien, es sinónimo de la primera frase. Al principio decía que el buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo y ahora nos dice que es naturalmente igual en todos los hombres. Dos formas de decir lo mismo, dos formas de decir que la razón es universal, que está presente en todas las personas. Y luego continúa con un por lo tanto. Otro anexo, en este caso, un nexo que indica una consecuencia. Ese por lo tanto podríamos sustituirlo por un y por consiguiente y, o por un
como consecuencia de esto, ¿no? Ese por lo tanto significa que lo que viene luego es la consecuencia, aquello que se sigue de lo que viene sosteniendo hasta el momento, ¿no? ¿Cuál sería la consecuencia? La consecuencia es que la diversidad de nuestras opiniones no provienen de que unos sean más razonables que otros, ¿no? Si pensamos de forma distinta, si pensamos de forma diversa, no es porque unos tengamos más razón que otros. ¿Por qué es? Dice él, sino tan solo de que dirigimos nuestros pensamientos por derroteros diferentes, ¿no? La diversidad de nuestras opiniones se debe a que dirigimos nuestros pensamientos por derroteros diferentes. Si pensamos de forma distinta, no es porque seamos unos más razonables que otros, no es porque tengamos una mayor capacidad de juzgar, pues dice Descartes, pensar que esta es tenemos la misma capacidad. No, es porque utilizamos esa capacidad de forma distinta, la orientamos hacia derroteros o por caminos distintos. Y continúa diciendo Descartes, no basta, en efecto, tener el ingenio bueno. No es suficiente con tener un buen ingenio, no es suficiente con tener un buen sentido. Lo principal es aplicarlo bien. Fijaos, el propio Descartes nos dice que esto es lo principal, esto va a ser una idea importante. La idea, ¿no? Esta idea concretamente de que lo importante, lo principal es que apliquemos bien ese buen sentido, que apliquemos bien nuestra razón. Y continúa con un ejemplo, nos dice, las almas más grandes son capaces de los mayores vicios como de las mayores virtudes, ¿no? Hasta los más ilustrados, podríamos poner un ejemplo, ¿no? En última instancia, todas las personas somos capaces de los mayores vicios y de las mayores virtudes. Podemos ser muy virtuosos o podemos tener un montón de vicios y un montón de hábitos negativos y que no nos permiten crecer y desarrollarnos como personas, ¿no? Y continúa diciendo Descartes, los que andan muy despacio pueden llegar mucho más lejos si van siempre por el camino recto que los que corren pero se apartan de él. ¿Sabéis? Lo típico de que las cosas hay que hacerlas piano, poquito a poco, y si las haces poquito a poco seguramente las haces bien. El comentario de texto pues lo tienes que hacer poquito a poco, tienes que leerlo con detenimiento, subrayar las ideas importantes y luego hacer el comentario. Si vas rápido y lo haces súper rápido, pues lo vas a hacer mal. No hacerlo rápido va a significar apartarse del camino recto, ¿no? Y con esto del camino recto viene a utilizar una metáfora para hablar de cómo se aplica bien la razón, ¿no? Aplicar bien la razón va a ser seguir el camino recto, que quienes estéis familiarizados con la filosofía cartesiana, porque ya habéis visto los vídeos que he realizado sobre el pensamiento de Descartes, sabréis que esto del camino recto es lo mismo que el método cartesiano. Cuando Descartes habla de cómo tenemos que orientar la razón, él siempre nos está hablando de que existe un determinado método con unas reglas en concreto que tenemos que seguir para aplicarlo bien. Pero aquí el método, este camino recto, es una idea secundaria. Lo más importante es la razón. Y por tanto, en nuestro comentario de texto no vamos a tener que desarrollar el método. Esto sería utilizar, como dicen, el texto como pretexto, como excusa para hablar de otras cosas. No, no se trata de utilizar el texto como excusa para hablar de otras cosas. Tenemos que hablar de lo que toca. Tenemos que explicar lo que toca, lo que hay en el texto, y luego contextualizarlo, pero contextualizar en función de lo que dice. No tenemos que contextualizar otras ideas del autor que conocemos y que como las conocemos, pues las mencionamos porque las podemos relacionar con Platón, por ejemplo. No, me da igual que tú sepas que Descartes pues argumenta a favor de la existencia de Dios y lo hace siguiendo la misma prueba que propone Anselmo de Canterbury, que es la prueba ontológica. Todo esto es verdad. Y tú estás contextualizando a Descartes si explicas esto. Pero no estás contextualizando este texto en concreto. Te estás yendo por las ramas. No sé si me explico, espero que sí. Entonces, resumiendo, tenemos este texto, ¿de qué nos está hablando? Pues fijaos que primero empieza hablando del buen sentido, luego nos dice que ese buen sentido es lo mismo que la razón, que es la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso. El tema del texto es la razón. ¿Y qué es lo que nos dice sobre la razón? ¿Cuál es la afirmación sobre la razón? Hay dos afirmaciones, dos grandes afirmaciones. La primera, que esta razón o buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, y la segunda, que es naturalmente igual en todos los hombres, que es lo mismo pero explicado de diferentes formas. En otras palabras, la tesis que aquí está defendiendo Descartes es que la razón, el buen sentido, la facultad de juzgar, la facultad de distinguir lo verdadero de lo falso, es naturalmente igual en todos los hombres, está presente en todas las personas. Es la misma y universal, digamos, ¿no?
Esta sería, como digo, la tesis. Y luego tenemos otras ideas. Tendríamos una idea que sirve para argumentar a favor de la tesis. Y es esta frase, la primera frase que he puesto en rojo, ¿no? Que hasta los más inconformistas, hasta los más descontentadizos, no ambicionan más razón de la que ya tienen. Y esto para Descartes es una forma de argumentar a favor de su tesis. Y luego nos encontramos con una consecuencia, ¿no? Indicada, como decía antes, por el nexo por lo tanto. Y la consecuencia de que la razón sea universal es que la diversidad de nuestras opiniones, el hecho de que opinamos de forma distintas, tiene que ver con el hecho de que dirigimos nuestros pensamientos por caminos o derroteros diferentes. Esta sería la otra idea. Y la última idea, pues que tenemos, piensa Descartes, que aplicar bien la razón, y que aplicarla bien es seguir el camino recto o seguir, dicho de otra manera, el método que Descartes nos propone. Estas serían todas las ideas importantes de este texto. Dicho esto, vamos ahora a comentarlo, vamos a hacer el comentario. Lo primero que tenemos que hacer es introducir el texto, y mientras lo introducimos, lo ideal es que mencionemos cuál es el tema. Y así pues ya lo tenemos mencionado. Hacemos estas dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo introducimos el texto? Hay muchas formas. Podemos primero pues decir que vamos a realizar un comentario de texto sobre... Y entonces explicas pues qué texto es, ¿no? Esto sería una forma de introducirlo. Otra forma es decir que en vez de vamos, pues voy a realizar un comentario de texto sobre. Otra posible opción es decir que hablar directamente del texto. Podríamos decir, el texto aquí comentado se corresponde con... Entonces dices cuál es. Se corresponde con un fragmento del discurso del método del autor francés René Descartes. Y entonces tú ahora mencionas cuál es el tema, en el que se trata, por ejemplo, en el que se trata, o que trata, otra opción sería decir, que trata sobre la razón, ¿no? O podés decir, cuyo tema, que no sé escribir, cuyo tema es la razón, diferentes maneras. En este caso, pues voy a decir que trata sobre la razón. Y luego, una vez has dicho cuál es el tema, pues convendría, no estaría de más, poder ya decir cuál es la tesis, ¿no? La tesis que defiende Descartes, otra opción sería decir de René Descartes, o Descartes defiende la tesis que, o Descartes argumenta a favor de que, o podrías decir, qué sé yo, Descartes intenta demostrar la tesis de que, o la tesis que establece que la razón es universal. O, en palabras del propio Descartes, ¿no? En algunos casos, si ya hemos explicado algo con nuestras propias palabras, podemos luego citar al propio autor. Conviene no hacer esto muchísimo. Hazlo una o dos veces y ya está. Pero si queremos, pues en algunos momentos podemos citar, es decir, o en palabras del propio Descartes, de que la razón ya lo he dicho, entonces en palabras del propio Descartes es naturalmente igual en todos los hombres. La razón es universal o es naturalmente igual en todos los hombres. Insisto en que no quiero que citéis muchísimo, ¿no? A veces uno puede sentir la tentación de, como no encuentras de qué forma explicarlo con tus palabras, pues acabas citando y citando y citando una y otra vez, y pues si no haces más que citar, pues te van a poner una muy mala nota, porque en última instancia lo que quiere el corrector es ver si tú eres capaz de explicarlo, porque si eres capaz de explicarlo se supone que lo has comprendido. Si no eres capaz de explicarlo con tus propias palabras, pues seguramente no lo hayas comprendido, ¿no? Entonces, ya hemos enunciado el tema, introduciendo el texto, hemos dicho cuál es la tesis y ahora se trataría simplemente de explicar cuáles son las ideas. Entonces podríamos decir, y de relacionar la tesis con las ideas. Entonces podríamos decir, para demostrar su tesis, argumenta que... ¿Y qué es lo primero que decía? Pues lo primero que nos decía que es que hasta los más inconformistas,
se conforman con su buen sentido o razón. Y si quieres incidir en que esto demuestra la tesis, pues lo dices, ¿no? Lo que demostraría a ojos de Descartes o desde el punto de vista de Descartes la universalidad de la razón, o en vez de decir la universalidad de la razón, puedes decir que la razón es la misma y se encuentra presente en todas las personas. Y sería otra forma de decir esto. Me ha mandado un WhatsApp. Lo miro luego. Vale, y con esto ya habríamos explicado, por así decirlo, hasta aquí. Ahora vamos a continuar con esto de aquí, donde aquí lo que vendría a hacer era, Descartes lo que hacía era definir la razón y decirnos que la razón es la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso. Pues lo decimos, lo comentamos. Descartes define la razón como la facultad, sinónimo de facultad, pues por ejemplo la capacidad de juzgar y de, sinónimo de distinguir, diferenciar lo verdadero y lo falso, que podemos decir entre aquello que es falso y lo que no lo es. O en vez de decir aquello que es falso y lo que no lo es, aquello que es verdadero y lo que no lo es. Fijaos, diferentes maneras de decir lo mismo. El lenguaje castellano tiene la virtud de que es muy rico, muy plural y muy diverso. Y os van a pedir que utilicéis vuestras propias palabras. Tenéis que intentar seguir vuestro propio estilo. No, profe, es que yo no tengo estilo cuando escribo. Sí que lo tienes, porque tienes tu propio lenguaje. Todos tenemos nuestro propio lenguaje. Y si tienes tu propio lenguaje, tienes tu propio estilo. Y que nadie te diga lo contrario. Se trata simplemente de, poquito a poco, ir descubriéndolo. Bien, continuamos con el comentario. Hemos ya explicado lo que es la razón y ahora pues se trata simplemente de continuar y explicar este por lo tanto. Este por lo tanto ya hemos dicho que era la consecuencia. Entonces lo explicamos. La consecuencia de la tesis que defiende es, y entonces ¿cuál es la consecuencia? Pues que la diversidad de opiniones se debe a que dirigimos nuestros pensamientos por derroteros diferentes, otras palabras. Que defiende es que si pensamos distinto, fijaos qué forma más sencilla de comentarlo, ¿no? Si pensamos distintos, esto ocurre no porque nuestra razón sea ¡Hala! No sé escribir otra vez. No porque nuestra razón sea distinta, sino porque la aplicamos de formas diferentes. Ya habíamos explicado esta frase de aquí. Y ahora simplemente esta frase de aquí, hasta aquí. Y ahora nos quedaría simplemente decir que a ojo de Descartes lo importante es aplicarlo bien y que una correcta aplicación de la razón es sinónimo de utilizarla de forma metódica. Y pues lo decimos, ¿no? Descartes, o si ya hemos dicho Descartes muchas veces, pues el autor francés, en caso de que sepas que es francés, si no estás seguro, pues no lo pongas. El autor francés incide en la importancia de aplicar bien la razón y de que esta correcta aplicación significa utilizarla de forma metódica. Y esto significa utilizarla de forma metódica. Y si tú aquí sabes algo sobre el método cartesiano, lo puedes mencionar. Conviene que no lo desarrolles, porque si tú ahora te pones a hablar un párrafo entero sobre el método, tú estás hablando sobre algo que no es lo verdaderamente importante, porque el método ni siquiera está referenciado de forma directa. Entonces no hay que utilizar el texto como pretexto, no hay que utilizar el texto como una excusa para hablar de otras muchísimas cosas. Tienes que hablar de lo que toca. Ahora, sí que puedes demostrar que pilotas con una frase muy sencillita, ¿no? Entonces, si tú sabes que en el método cartesiano parte de la duda y que tiene 4 reglas, pues lo puedes mencionar, aunque sea de forma muy breve. Esto significa utilizarla de manera metódica, siguiendo sus 4 reglas y aplicando la duda metódica. Y de esta forma tú demuestras
de forma muy muy breve, que pilotas, que sabes que el método tiene 4 reglas y que consiste en aplicar la duda, pero no te paras a desarrollarlo, porque si te paras a desarrollarlo, el corrector va a pensar que no sabes qué decir y que te has puesto a decir lo que se te ha ocurrido y lo que has recordado, porque no sabes hacer bien el comentario, ¿no? Como digo, se trata de presumir de lo que sabes, pero sin hacer pensar que estás presumiendo de que sabes esto, ¿no? Jugar a este juego. Y ahora pasaríamos a hacer el contexto, ¿no? En el contexto. En este caso, ¿qué ideas son importantes? Pues mira, es importante relacionar la razón con el proyecto ilustrado, ejemplificarlo con el caso de Kant. Esta es una idea importante. Luego es otra idea importante, como hablamos de la razón y de Descartes, mencionar que Descartes es un racionalista y podemos contraponer el racionalismo al empirismo. Y luego, por ejemplo, pues también podríamos relacionar a Descartes con el contractualismo, y así demostramos que pilotamos un poco sobre filosofía política. El contractualismo es esa filosofía política propia de la modernidad que sostiene que el ser humano crea la comunidad, se crean las sociedades y se crean los estados cuando se sale de algo así como una especie de estado de naturaleza, que es el estado en el que se encuentra el ser humano cuando no hay leyes, ¿no? Y que piensan autores como Hobbes, Locke o Rousseau que salimos de este estado cuando pactamos entre nosotros, cuando hacemos un pacto, ¿no? El asunto es que Hobbes considera que esto es algo racional que todos podemos entender. En otras palabras, Hobbes parte de la idea de que si salimos del estado de naturaleza es porque nuestra razón, presente en todas las personas, nos dice que tenemos que salir y nos dice que tenemos que pactar con los demás y nos dice que nos conviene vivir en un estado, vivir bajo leyes y no en un mundo sin leyes, porque aquello pues todos podemos entender de forma racional que vendría a fastidiarnos un poquito, digámoslo así, ¿no? Hobbes desconfía mucho de la naturaleza humana, él considera que la tendencia de todo ser humano es a pensar en su propio beneficio y no en el beneficio de los demás. Pero bueno, no desarrollo esto, que lo desarrollaré en vídeos posteriores. Entonces, como digo, estas ideas. Relación de la razón con el racionalismo, relacionamos la razón con el proyecto ilustrado y relacionamos la razón con el contractualismo. ¿Cómo lo hacemos? Podemos ir a saco o podemos decir que estamos contextualizando. Entonces, podemos decir, por ejemplo, en relación con el contexto histórico-filosófico, es importante mencionar, o cabe mencionar, o resultaría interesante tener en cuenta, en este caso es importante mencionar que la universalidad de la razón será bandera, esto es, con será bandera lo que estoy diciendo es que es característico del proyecto ilustrado. Y ahora pues podemos poner un ejemplo, como ocurre en el caso de Kant. Ya has puesto un ejemplo. Podríamos ahora pasar al racionalismo o pasar al contractualismo, lo que queramos, ¿no? Vamos a continuar con el racionalismo, ¿no? Esta idea es propia también del racionalismo. Entonces explicas el racionalismo, que es aquella corriente filosófica que postula que el conocimiento es posible y que se ve garantizado o posibilitado por la razón. Ya has explicado el racionalismo y ahora sería importante, por supuesto, decir que Descartes es un racionalista, ¿no? René Descartes, a diferencia de autores empiristas como Hume, es un racionalista. Y lo has comentado. Y ahora, si quieres, puedes explicar lo que es el empirismo brevemente. Si te paras a explicar este tipo de cosas, tiene que ser breve, porque si no, pues no vas a tener tiempo para hacer luego la redacción y los otros ejercicios. Y si no quieres, pues no, en función de cómo tú veas que te puedes gestionar el tiempo. Yo voy a continuar ya hablando directamente del contractualismo. Y lo que voy a decir también es que voy a resaltar la relevancia de esta tesis en la modernidad. Entonces lo voy a decir. Voy a decir algo así como: esta tesis es tan característica
y propia de la filosofía moderna, que resultó ser también una tesis defendida por los autores contractualistas como Hobbes, quien asume la universalidad de la razón y el asunto con Hobbes es que piensa que si todos somos conscientes de que debemos salir de ese estado de naturaleza y debemos vivir bajo un soberano, es precisamente porque todos tenemos razón. Entonces, hemos dicho Hobbes, que asume la universalidad de la razón como la principal causa de que todos comprendamos que debemos salir del estado de naturaleza. Todo este tema del estado de naturaleza, el contractualismo y tal, lo explicaré más adelante. En el siguiente vídeo voy a explicar la diferencia entre el racionalismo y el empirismo. En el otro y en el siguiente hablaré del contractualismo. Explicaré a Hobbes y, si tengo tiempo, también a Locke y a Rousseau. Pero esto, como digo, lo haré en los vídeos posteriores. Yo con esto ya finalizo, espero haberos ayudado y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!